En el año 1972 fue un parteaguas para toda la humanidad porque hubo una conferencia, de todas estas conferencias de Naciones Unidas, y es la conferencia de Estocolmo. Obviamente fue una conferencia internacional convocada por las organizaciones de Naciones Unidas y se desarrolló en Suecia en el año 1972. Y en esa ocasión 137 jefes de estados, una muy buena cantidad de jefes de estados, llegaron al consenso y dijeron, bueno, pasó ya la Primera, la Segunda Guerra Mundial, hemos visto avances principalmente de los países nórdicos y de los países del este de Europa, de cómo han ido remediando algunos aspectos ambientales. Uno de los ejemplos, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, después de tener cuerpos receptores de agua totalmente contaminados, empezó un proceso de recuperación y empezó un proceso de liderazgo también en muchos países europeos. Y en esta gran cumbre de la Tierra en el año de 1972 fue la primera cumbre global donde Naciones Unidas dijo, es tiempo de hacer conciencia en los aspectos ambientales. Es muy importante que todos los países a nivel mundial puedan incluir, ya sea en su norma constitutiva, en sus leyes o en sus reglamentos, aspectos que tengan que ver con la conservación, con el aprovechamiento de los recursos naturales y que sean parte ya de una política internacional del medio ambiente. Entonces ese fue como un parteaguas muy importante y que dio inicio a un aspecto muy importante en Guatemala. Muchas veces Guatemala criticamos de que no tenemos una legislación ambiental o una norma fuerte, robusta o con certeza jurídica, etcétera, pero yo siempre difiero con muchas personas cuando mencionan eso. Y les voy a decir por qué. En 1972 y vayámonos un poco adelante al año 1983, 1984, cuando empezó la discusión de una nueva constitución política de la República de Guatemala. Y la constitución política de la República de Guatemala en el año 85 menciona ya dentro de todos sus considerandos y dentro de todas las normas que rigen de derechos humanos, incluye al medio ambiente y el equilibrio ecológico. Y no es ningún secreto que nombró ciertos entes responsables como el Estado, las municipalidades y sus habitantes, o sea, no los guatemaltecos, sino los habitantes que estamos en el territorio de Guatemala para impulsar un desarrollo social, económico y tecnológico. Estas tres palabras son muy importantes en el desarrollo social, económico y tecnológico. ¿Por qué? Porque el término desarrollo sostenible, posteriormente, que es el pilar de sociedad, ambiente y economía, vino después. Pero para que vean que nuestra constitución era una constitución muy visionaria y ya se estaban incluyendo esos temas. El tema de prevención, muchas veces actualmente en Guatemala hablamos de corrección, pero no. En esos años, en el año 1984-85, cuando los muy buenos constitucionalistas estaban elaborando esta norma o esta constitución, incluyeron la palabra prevenir la contaminación del ambiente y mantener un equilibrio ecológico. Un tema muy importante era garantizar la utilización y el aprovechamiento de la fauna, flora, tierra, agua y que todas las actividades se realicen racionalmente, evitando su depredación. Norma, leyes ambientales, que hay que generar una ley ambiente, el tema de la urgencia nacional de ley forestal, también habla de la ley de aguas, que es un tema pendiente que tenemos, y posteriormente a eso, un año, 2 años después, yo creo que unos constitucionalistas muy visionarios en la parte ambiental se reunieron y dijeron, bueno, ya que la Constitución nos habla de una norma tan importante que tenemos que privilegiar el equilibrio ecológico y el medio ambiente, generemos una ley. Y es así como se empezó a trabajar en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que es la que voy a abordar en los próximos minutos. La Constitución nuevamente menciona la obligación de proteger. El Estado debe adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente. Si se dan cuenta, la redacción, una redacción muy amigable, una redacción muy sana, donde habla de conservar, sí, pero también menciona el desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales. Guatemala es un país altamente con muchos recursos naturales y deben de ser desarrollados y aprovecharse de una forma eficiente.
delimita muy bien cuáles son las propiedades del Estado, y este es un punto muy importante a tomar en cuenta. El agua, el suelo, yacimientos, hidrocarburos, minerales, monumentos y reliquias arqueológicas son parte de las propiedades del Estado, son propiedades que no podemos eliminar. Y cuando ya llegamos a qué nos referimos con legislación ambiental, yo creo que pasaron muchos años, pero a mí me encanta siempre mencionar la del DR-CAFTA, del Tratado de Libre Comercio del año 1994, que empezaron a darse estas discusiones. Entonces vemos de que hay muchos aspectos que incluye la legislación ambiental, pero hay otros aspectos que no están incluidos dentro de la legislación ambiental, y estas son las que vemos en pantalla. No incluye ninguna disposición cuyo propósito sea la administración de la recolección o explotación comercial de los recursos naturales, la recolección de recursos naturales con propósitos de subsistencia o recolección indígena, por ejemplo. El propósito principal de una disposición para ver si califica como legislación ambiental será en forma específica, independientemente del propósito del cuerpo normativo del que forme parte. Entonces, esta parte, la última, es un tema muy importante que vamos a tener que tomar en cuenta en los aspectos venideros que tengamos, por ejemplo, con nuevas normas, reglamentos o leyes en las partes ambientales. Entonces, regresando anteriormente, cuando yo les mencionaba de que en el 85, pues aquí vemos cómo la Constitución mandata algunos aspectos e incluye la parte ambiental, les voy a mencionar, obviamente esto es un webinar corto, pero me quiero quedar con 3 normas que vamos a ver. Uno de ellos es la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, donde mandata todo lo que son instrumentos ambientales vía el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, y vamos a hablar del Estudio Técnico de Aguas Residuales. Quiero hacer un paréntesis en las preguntas que les hicimos llegar cuando ustedes se inscribieron en este webinar. Destaco 2 preguntas y las quiero compartir con ustedes. Una de las preguntas era si contaban con un instrumento ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente. Un 57% de las personas nos respondieron que sí, un 18% nos respondió que no, y un 24% no estaba seguro si su empresa o la participación que ellos estaban teniendo estaba acreditada para tener instrumento ambiental. Entonces, a grandes rasgos creo que es un número aceptable, es un número que todavía hay un margen, y por eso es importante que el día de hoy los que están participando y que no tienen instrumento ambiental sepan que tienen hasta el 3 de enero del año 2020 para poder cumplir con esta norma. Y la otra pregunta que me llamó la atención, porque es un tema muy importante, el tema del manejo de aguas residuales, es el estudio técnico de aguas residuales. Un 42% nos dijo que sí cuenta con un estudio técnico de aguas residuales, casi un 30% nos dijo que no, y otro 30% no está seguro si cuentan con estudio técnico de aguas residuales. Entonces, para ponernos en contexto de que hay participantes, al día de hoy tenemos más de 100 participantes en esta charla, pero vemos de que todavía hay un número que se puede perfeccionar. Y para esto estamos compartiendo este webinar. Regresando al año 1985, se reunieron un grupo de guatemaltecos muy importantes, muy visionarios, y dijeron, vamos a desarrollar la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente que nos mandata la Constitución, y lo vamos a hacer de una forma visionaria. Y a mí siempre me gusta destacar esto. En el año 86, Guatemala tenía la mejor ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Créanme, yo he conversado con muchas personas en América Latina, y cuando veo las normas que tienen en América Latina, que son normas sencillas, etcétera, veo que muchos de ellos tomaron como base la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. En el año 86, si hacemos una comparativa, en el año 1972, que se da esta cumbre, y después, prácticamente 13 años, 14 años después, Guatemala ya estaba dando el primer paso que había mandado a Naciones Unidas de buscar un equilibrio ecológico, de buscar un ambiente sano para la población. Y es así como en el año 86 Guatemala lanza el decreto 6886. Todo el mundo nos quedamos siempre con que la ley es buena, es una ley dinosaurio, le llamo yo, ya tiene más de 30 años obviamente, pero es una ley que en su momento era una ley buenísima. Y todavía considero,
a grandes rasgos, que es una ley muy buena y que todavía es aplicable. Pero todo el mundo nos quedamos con el artículo 8 y en su artículo 8 habla acerca de que toda actividad, obra, proyecto, industria debe contar con un instrumento ambiental, pero después habla que se debe normar el tema de contaminación audial. Imagínense, en el año 1986 ya hablaba de contaminación audial, ya hablaba de aguas residuales, ya hablaba también de aspectos del suelo, de también material particulado, que no lo dice tan así, pero sí de emisiones. O sea, hay una serie de reglamentos que se deben desarrollar. Si la memoria no me falla, son 16 reglamentos que mandata la ley 6886 que hay que generar. Nosotros como Cámara de Industria siempre hemos estado abiertos y es como uno de los temas que siempre mencionamos para generar certeza jurídica. ¿Qué mejor que se den esos reglamentos? Que sean reglamentos técnicos, científicos y que promuevan el desarrollo del país y generen certeza jurídica, tal cual como lo hace el artículo 8 de la ley. Entonces, ¿qué tiene esta ley? Dentro de sus principios y objetos, yo les podría decir de que tiene 4 aspectos muy importantes y son principios fundamentales. Ya hablaba de un desarrollo sostenible, hablaba también de la responsabilidad ambiental. Estos números que ustedes ven a la par son donde están los artículos que lo pueden encontrar. Hablaba de la eliminación de la contaminación, hablaba del tema de prevención. Nosotros somos fieles creyentes, por ejemplo, de aplicar buenas prácticas y producción más limpia. La producción más limpia es la prevención de la contaminación. Y es un término que se trajo a Guatemala en el año 1999 aproximadamente, pero en el año 86 ya nuestra ley hablaba de prevención. Después tiene un poco de lo que es el objeto de la ley, proteger a los recursos naturales, proteger también al ser humano. Y ya menciona un sistema de medio ambiente. Aquí están los reglamentos que deberían de tener en el país. Habla de generar un reglamento en temas de aire atmosférico, habla de generar un reglamento, que es el único reglamento que tenemos muy bueno y que a mi punto de vista es el mejor reglamento, que es el reglamento de las descargas de aguas residuales 236-2006. Este es el hídrico. Habla del lítico, habla del edáfico, habla del biótico, habla de elementos audiovisuales, o sea, sí menciona el tema de contaminación visual, por ejemplo, de recursos culturales. Habla también de un proceso sancionatorio, hay un proceso sancionatorio en el tema de infracciones, quién puede denunciar las sanciones, cómo se hace el procedimiento y cuáles son los recursos. Entonces, si ustedes se percatan, es una ley muy buena, una ley que no necesita una gran interpretación legal para poder entenderla y yo les invito a que la puedan descargar. Ustedes pueden googlean Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 6886 y la pueden descargar. Es una infinidad de artículos que pueden encontrar. Después de eso, del año 86, pasaron varios años para definir qué rol debía de jugar el Estado para generar un ente centralizado, un ministerio que pudiera atender esos temas. Sin embargo, no se creó un ministerio en su momento, sino lo ideal fue generar una Comisión Nacional de Medio Ambiente, una comisión que a mi punto de vista funcionó muy bien con la cantidad de población que teníamos en esos años y que nuestros recursos naturales estaban hasta cierto punto sin degradación. Entonces, la Comisión Nacional de Medio Ambiente se esforzó mucho, hizo un esfuerzo muy importante acatando lo que dice el artículo 8. Y es lo que yo les estoy mostrando en esta filmina. Y lo voy a leer textualmente porque esto me amarra mucho al tema de infracciones en el artículo 29 que vimos en la filmina anterior. Y la ley de protección, haciendo un resumen de lo que hablamos anteriormente, define lineamientos generales para conservar el ambiente. Es un punto muy importante. Define lineamientos. O sea, no es que está desarrollando todo esto por medio de un reglamento. Se desarrollan ya aspectos puntuales, pero la ley definía solamente lineamientos. Genera una institucionalidad donde le da relevancia, por ejemplo, a temas de áreas protegidas, a temas de biodiversidad, a temas de estudios ambientales, etcétera. Habla de infracciones sin sanciones. Entonces, de ahí nos vamos a este artículo 8, que es uno de los artículos
pudiéramos agarrar un webinar solo para hablar de otros artículos de agua, atmosférico, pero hoy nos vamos a centrar en el artículo 8. El artículo 8 literal dice, para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características pueda producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación de impacto ambiental realizado por técnicos en la materia, y esto tiene que estar aprobado por el Ministerio de Ambiente o por la Comisión en su momento, y el particular que omitiere cumplir con dicho estudio de impacto ambiental será sancionado con una multa de 5,000 a 100,000 quetzales. Eso es lo que todo el mundo se queda. Ah, bueno, van a poner una multa de 5,000 a 100,000 quetzales. Pues no. Viene un tema que habla acerca de que en caso de no cumplir con este requisito en el término de 6 meses después de que usted fue multado y notificado, el negocio será clausurado en tanto no cumpla y procede a enviarse a otras instancias. Llámese una instancia como el Ministerio Público, donde usted ya pudiera ser denunciado por el delito de contaminación industrial, por ejemplo. Entonces, el artículo 8 busca que todas las actividades, si lo vemos literalmente, es una interpretación que hemos conversado con varios abogados, incluso con constitucionalistas, y la redacción quedó muy ambigua porque en su momento era una reacción para esa realidad, pero al día de hoy todo mundo debe tener un instrumento ambiental. Todo mundo tiene que contar con un estudio de evaluación de impacto ambiental, a pesar de que el estudio de evaluación de impacto ambiental, tal como lo menciona el Ministerio de Ambiente, son estudios de forma de acciones preventivas. Hay muchos que ya tenían instrumento ambiental. ¿Qué pasa con este artículo y qué pasa si mi empresa es del año 84? También me aplica la multa de 5,000 a 100,000 quetzales, me pueden cerrar el negocio. ¿Qué tengo que hacer? Pues como no, la ley no, la legislación no es retroactiva, obviamente sí tengo la obligación de tener mi instrumento ambiental, pero en este caso no me pueden multar por una norma que salió posterior a la creación de mi empresa. Eso es un tema muy importante que ustedes deben de tener en cuenta. Entonces, como se dieron cuenta, el artículo 8 aquí sí mandata al desarrollo de un reglamento. Entonces, la ley de protección, en su artículo 8, decía que la Comisión Nacional de Medio Ambiente tenía que ser el ente que iba a verificar e iba a revisar los instrumentos ambientales. Y así lo hizo durante muchos años, bajo ciertos criterios. Yo tuve la oportunidad de leer el estudio de impacto ambiental que se hizo cuando se construyó la carretera de Petén, y era un estudio de impacto ambiental muy bueno, sin embargo, realizado con términos de referencia casi que de otros países. Entonces, no había una norma, no había un lineamiento de cómo hacer los estudios de impacto ambiental. Más bien era la comisión, como era una comisión tan técnica, le decía a cada proponente cómo hacer su instrumento ambiental. La cosa que me parecía muy bien y genial. Sin embargo, también por la demanda que tenían en esa cantidad en esos años, no era mucho. Entonces, pasaron desde el 86 hasta el año 2000, que es el año cuando se hace la creación del Ministerio de Ambiente. Cada quien presentaba un instrumento ambiental como creía que era mejor y era aprobado por el Ministerio de Ambiente. Contaban con una resolución aprobatoria. Sin embargo, en el Ministerio de Ambiente en el año 2001-2002, ya cuando estaban conformados, dijeron, tenemos que buscar un mecanismo de darle vía al artículo 8, de darle vida también al artículo 8. Y es así como en el año 2003, también bajo un buen trabajo y liderazgo de algunas personas en la parte ambiental, se generó el primer reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental. Este reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, si no realmente me falla, el 23-2003, creo yo que fue. Este reglamento fue un reglamento muy bueno que empezó a generar directrices de cómo hacer los instrumentos ambientales, quiénes tenían que hacer instrumentos ambientales, etc. Sin embargo, todavía había un vacío, porque la ley dice que toda actividad, proyecto de industria, o sea, era muy general. Entonces el Ministerio de Ambiente, nuevamente, a raíz de que en el año 2004 tuvimos el DR CAFTA,
Estados Unidos dijo, ok, bueno, nosotros manejamos mucho el código SIU. Guatemala debería buscar ese código para enlistar a toda la industria y todas las actividades comerciales que pueden estar ahí. Entonces, Guatemala hizo una consultoría y definieron sacar en el año 2005 el listado taxativo. Y en ese listado taxativo aparecen 800 industrias, actividades, de acuerdo al código SIU, que es un código internacional reconocido para enlistar actividades económicas, muy bueno. Sin embargo, no pondera impactos ambientales. Lo único que pondera, o que clasifica, perdón, son las actividades ambientales o las actividades comerciales. En ese sentido, del reglamento del 23-2003 ha sufrido reformas en el 2007, en el 2010, en el 2015, en el 2016 y recientemente en el 2018. Entonces estamos hablando de que han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6 reformas a este reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental en 18 años. Estamos hablando de que cada 3 años se ha ido reformando, o sea, cada gobierno lo reforma. Y la tendencia, déjenme decirles, y la preocupación es de que esto va a seguir continuando. O sea, casi seguro que el próximo gobierno que entre va a decir vamos a tener que reformar el reglamento y cada reforma ha sido, en algunos casos, retraso. Yo les diría que de las 6 reformas, en 5 han sido retrasos y en solo una se han visto ciertos beneficios. Eso lo voy a hablar más adelante. Entonces, el reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental da vida al artículo 8 y se ha modificado en las 6 ocasiones que les mencioné y a mi punto de vista en el año 2007 tuvimos el mejor reglamento, un reglamento claro, con reglas claras, todo el mundo sabía qué instrumento ambiental había que hacer, términos de referencia, un buen reglamento. Perfectible, sí, mejorable, sí, pero era un reglamento que se podía mejorar. Entonces, yo particularmente en el año 2010 creo que fue una de las primeras reformas más nefastas que tuvo este reglamento. ¿Por qué? Porque la ley en ningún momento menciona licencias ambientales. La ley siempre menciona una resolución aprobatoria por parte del Ministerio de Ambiente. Pero en el año 2010 el Ministerio de Ambiente dijo, no señores, vamos a generar costos de licencias ambientales. Y así fue como le pusieron, de acuerdo al listado taxativo que tenía categorías A, B1, B2 y C, a cada una de ellas le pusieron un costo, lo cual ha repercutido considerablemente en la actividad de cada industria. Vemos que en esta reforma que hubo en el 137 de 2016 hay 3 instrumentos ambientales o 3 tipos de instrumentos ambientales que ustedes deben de conocer. El básico es el instrumento ambiental predictivo, que son todos aquellos estudios de impacto ambiental, y esto cumple con lo que indica el artículo 8 y es para aquellas obras que aún no han sido construidas, aquellas obras que yo voy a construir y que las debo hacer previo a el desarrollo y operación del mismo. Están los correctivos. Estos correctivos son aquellos que se dan por medio de los diagnósticos ambientales y son aquellos que ya están en operación, que ya están funcionando. Entonces, un punto bien importante. Y están los complementarios, que son aquellos documentos técnicos en los cuales se encuentra la información necesaria. Llámese una evaluación ambiental estratégica, un plan de gestión ambiental, entre otros. Regresando a las categorías, estas son las 3 tipos de categorías que existen. Existe la categoría A, que es alto impacto ambiental potencial. Aquí podemos encontrar sectores como minas, como hidroeléctricas. Anteriormente habían sectores como avícola, que era una aberración que un sector estuviera comparado con una minera o con una hidroeléctrica. Después estaba la categoría B, que se divide en 2, que es la categoría B1 y la categoría B2. La categoría C y la categoría de registro. Entonces, el listado taxativo, como ustedes pueden ver, es un lineamiento orientador, estandarizado, donde se incluyen todas aquellas actividades económicas y van cambiando constantemente. Entonces, por eso actualmente es un acuerdo ministerial que es el 199 de 2016. Después está la evaluación de impacto ambiental. En esta evaluación de impacto ambiental hay 2 procesos, tanto el externo como el interno. En este proceso externo
es el de nosotros, el de los consultores, el de la empresa, el del proponente, y en este se hace la identificación de los posibles impactos ambientales del proyecto con el fin de reducirlos. Entonces, ese proceso es que yo tengo que hacer una categorización, ver en qué parte estoy en el listado taxativo, cuáles son mis características del proyecto, elaborar el instrumento ambiental, participación pública, si en dado caso es una categoría A, o si es categoría B1 y es una nueva actividad. Y después está un proceso interno que es por parte del Ministerio de Ambiente, donde se hace análisis del instrumento, donde hay solicitud de ampliaciones, opiniones de otras entidades, hay una inspección en algunos casos y una resolución administrativa. ¿Qué indicadores debo tomar en cuenta yo cuando estoy haciendo mi instrumento ambiental? Obviamente deberíamos de empatar con lo que ya nos manda la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Incluir aspectos del sistema atmosférico, del sistema hídrico, del sistema lítico, hablar respecto a la contaminación audial, ruido, visual y algunos sistemas bióticos. Los instrumentos de evaluación ambiental se deben de basar en estos temas. Uno de ellos, o como lo pide el Ministerio de Ambiente, son una misión, unos objetivos, que tenga políticas y planes, procedimientos y reglas, programas y un presupuesto. Este es un sistema de gestión ambiental. Obviamente se basa con evaluación y monitoreo, políticas y normatividad, análisis ambiental, manejo de medidas ambientales, monitoreo y seguimiento. Ese tema siempre me gusta, o esta termina siempre me gusta incluirla porque es la dinámica que debe tener la gestión ambiental a lo interno. Para aquellos, esto lo menciono para aquellos que ya están cumpliendo, que ya tienen licencia, que están operando, pero que el instrumento ambiental lo dejan empolvado y no debe ser así, sino debe ser un instrumento ambiental dinámico. Regresando a qué consisten los procesos de revisión de los estudios de impacto ambiental, hay una revisión técnica por medio de una guía metodológica que tiene el Ministerio de Ambiente y en este caso se hace un ingreso, se hace un análisis, un dictamen y posteriormente a eso se da la viabilidad del producto. Los tiempos de análisis de los instrumentos ambientales, aquí los pueden leer ustedes, cosa que no se aplica al día de hoy. Ha mejorado mucho, sí, es cierto, ha mejorado mucho. Anteriormente los categoría A pasaban hasta un año, los categoría B1 pasaban hasta 5 o 6 meses, los categoría B2 pasaban hasta 3, 4 meses, los C igual forma. Ahora no, los tiempos han ido bajando o disminuyendo, pero siempre es importante que aquellos, por ejemplo, que son socios nuestros en Cámara de Industria, se comuniquen con nosotros, nos hagan ver cuáles son sus estudios, cuáles son aquellos estudios que hayan más de 4 o 5 meses y ustedes no tienen noción de esa parte, porque qué es lo que está pasando. Entonces, yo les diría que estos son días hábiles, pero la gran mayoría ahorita de instrumentos ambientales son B2, C y B1. Hay opiniones obligatorias, que por ejemplo, obviamente todo aquello que esté en área protegida debe ir a CONAP y ahí va una declaración jurada donde si ustedes no están en área protegida tienen que incluirlo. Hay unas ocasiones que también el tema de incentivos forestales, por ejemplo, deben de estar aprobados por el INAH y algunos que el Ministerio de Energía y Minas también debe de ver. En caso que dentro del instrumento ambiental no se cuente con la opinión del CONAP, INAP y MEM, sí faculta a la Dirección de Gestión Ambiental a que brinden su opinión y esto puede interrumpir el plazo para resolver el trámite administrativo. O sea, aquí tenemos otro embrollo porque resulta que usted ingresa al expediente, pero se suspende el análisis hasta que no se tenga respuesta del MEM, del CONAP o del INAP. Pongamos un caso del CONAP. Yo conozco varios casos que tienen un año de estar en CONAP y el Ministerio de Ambiente no puede resolver simplemente porque no tiene una opinión de otro ente autorizado. Hay un punto muy importante que son las causales de rechazo de instrumentos ambientales y lo que sucede es que estas causales de rechazo de instrumentos ambientales son muy válidas
Pero hay un aspecto importante ahí, y es que algunos chocan, por ejemplo, con qué sucede si yo ya tengo en operación mi industria. ¿Realmente me podrían rechazar mi instrumento de diagnóstico ambiental? Eso es una disyuntiva que muchas veces nos preguntamos a un punto de vista personal. No debería rechazarse porque si ya está en operación, ya está en funcionamiento, no debería haber un rechazo. Pero aquí están las causales. Yo me centro siempre en dos, y una de ellas es la última que ustedes ven, que dice el instrumento ambiental no corresponde a la categoría establecida en el listado taxativo. Muchas veces se ingresa un instrumento ambiental en una categoría menor y este es un motivo de rechazo. Y la otra es que la información presentada tras una solicitud de ampliación no fue lo suficientemente clara o completa para satisfacer la duda o la incógnita que tenga el Ministerio de Ambiente. Estos son los requisitos que pide el Ministerio de Ambiente en su mayoría para estudios de impacto ambiental B1, B2, C, un tema que habla del formulario, planos, temas legales como personería, fotocopia del nombramiento legal, fotocopia del documento que acredita y requisitos de presentación. Esto es muy importante que lo puedan tener en cuenta para poder cumplir con el artículo 8 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Dentro de las reformas que quedaron, hay otros aspectos que no voy a mencionar aquí, que habla acerca de pagar un seguro de caución, de pagar la licencia ambiental, que es un proceso complementario que sigue posterior, pero hay un aspecto muy importante, y es que el Ministerio de Ambiente en el año 2016 había dado que para julio del año 2018 todas las empresas, todas las industrias tenían que tener su licencia ambiental e instrumento ambiental aprobado. Esto se dio una prórroga adicional, la cual vence el 3 de enero del año 2020. En esta fecha, casi que fatídica para muchos, y que es el día viernes 3 de enero del año 2020, ese día todo el mundo debe tener instrumento ambiental o licencia ambiental, o por lo menos haber ingresado su instrumento ambiental. Y aquí surgen tres preguntas, y que siempre surgen en este tipo de charlas. La primera es, ¿qué pasa si yo tengo instrumento ambiental, pero yo nunca tuve licencia ambiental? Ok, entonces, ¿también estoy obligado? Sí, también está obligado, y lo que procede es acercarse al Ministerio de Ambiente a solicitar su licencia ambiental para que ellos la puedan otorgar, y obviamente va a tener que pagar el costo, ya sea por un año, por 2, por 3, por 4, por 5, y dependiendo de su categoría ambiental. La otra es, ¿qué pasa si yo tengo instrumento ambiental y en ese instrumento ambiental no tenía categoría? Recuérdense que antes del 2005 no habían categorías porque no había un listado taxativo. Entonces también me tengo que acercar al Ministerio de Ambiente y solicitar que me categorice mi actividad y a la vez me dé un instrumento ambiental. Muy seguramente el Ministerio de Ambiente les va a decir que un mecanismo para poder resolverlo es que puedan actualizar ese instrumento ambiental, porque si ustedes hicieron el estudio de impacto en el año 2003, 16 años después, quizá ya no son las mismas máquinas, quizá ya no es la misma polígono, etcétera. Entonces ustedes van a tener que actualizarlo, y una vez actualizado ya van a tener una respuesta de categoría y de licencia. Otro aspecto importante, ¿qué pasa si yo en el año 2007, en ese ínterin del 2007 al 2010, por ejemplo, yo tenía mi instrumento ambiental, me dieron resolución aprobatoria y tuve que pagar el seguro de caución y solo lo pagué una vez? Y después del 2007 lo pagué en el 2008, pero del 2008 hasta el 2019 ya no lo volví a pagar. ¿Qué pasa? ¿Es cierto que se me archiva? ¿Es cierto que tengo que empezar? ¿Es cierto que me van a poner una multa? No, hay casos especiales, y hay casos que quedaron en el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, que habla de casos especiales o casos no previstos. Entonces, en estos casos no previstos, lo que hace la dirección es que se acerca, ustedes en acompañamiento con Cámara de Industria, nos acercamos al Ministerio de Ambiente, exponemos su caso, y en muchas ocasiones, media vez ya se pagó una fianza, el Ministerio de Ambiente sí mandata hacer una actualización
a volver a pagar las fianzas no pagadas, por ejemplo, como casi que retroactivo, y que no es lo correcto, pero es una forma de rescatar el instrumento ambiental. Obviamente, si ya son muchos años, si es muy complicado, el Ministerio de Ambiente busca otras salidas que generalmente es hacer un nuevo instrumento ambiental. Entonces, estos son los aspectos que debemos tomar en cuenta con el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Recuerden, este reglamento da vida a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en su artículo 8 para hacer instrumentos ambientales. Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta es el tema de aguas residuales. En el año 2006 se dio la publicación del reglamento de descargas de aguas residuales. Y este es otro aspecto muy importante, casi en jerarquía similar que tener un instrumento ambiental, porque hay un compromiso en el instrumento ambiental de contar con el estudio técnico de aguas residuales y el muestreo de aguas residuales. ¿Por qué es importante conocer este reglamento y el estudio técnico? Obviamente el reglamento sí brinda certeza jurídica a la empresa. Para mí es el único reglamento que tiene reglas claras específicas y va fomentando inversiones graduales en el tratamiento de aguas residuales porque es por etapas y evita la discrecionalidad de los funcionarios porque aquí sí hay parámetros establecidos. Entonces aquí uno cumple o no cumple. ¿Qué es la estructura de este reglamento? Son 12 capítulos donde habla acerca de las disposiciones generales. Tiene el tema de definiciones, cómo se hace el estudio técnico, cómo deben de hacerse las caracterizaciones, cuáles son los parámetros para aguas residuales y los valores de descarga. También quiénes descargan al alcantarillado público. El tema de reuso, principalmente para el sector agrícola. Los parámetros para lodos, para aquellas empresas que tratan lodos y disponen lodos. Hay un tema de seguimiento, evaluación, también hay prohibiciones y sanciones y hay algunas disposiciones transitorias. Entonces, dentro de los aspectos técnicos jurídicos a destacar de este reglamento, les quiero mencionar, por ejemplo, ¿qué son aguas residuales? Aquellas aguas residuales son aquellas que han recibido un uso cuyas calidades han sido modificadas. Y por su tipo pueden ser clasificadas en agua de tipo especial y en aguas residuales de tipo ordinario. Por ejemplo, las de tipo especial, el reglamento sí menciona que son aquellas que son generadas por servicios públicos municipales. Obviamente, lamentablemente, después de 12 años aproximadamente, las municipalidades siguen sin contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales ad hoc, o al menos contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales. Aquellas actividades industriales que puedan manejar tipo especial, las agrícolas, las pecuarias, hospitalarias, y todas aquellas que no sean de tipo ordinario, que exista una mezcla de ellas. Aquí vemos un poco la definición que les hablaba hace un momento. Y también tenemos aquellas de tipo ordinario, las más comunes, yo creo que donde estamos incluidos casi mucha de la industria. Y estas son aquellas que son actividades domésticas, servicios sanitarios, pilas, lavamanos, lavatrastes, y que pueda llevar una mezcla de las mismas. Y que estas vayan conducidas a través de un alcantarillado. Muy importante mencionar que este tipo de aguas residuales de tipo ordinario merecen también identificar que las casas, por ejemplo, están exentas de tener este análisis, pero el resto de industria donde existan baños, donde existan lavamanos, sí deben de contar con este muestreo de aguas residuales de tipo ordinario. ¿Quiénes son los entes generadores? Existen dos tipos de entes generadores, pero los entes generadores son aquellas personas individuales, jurídicas o públicas, privadas, responsable de generar o administrar aguas residuales de tipo especial, ordinario o mezcla de ambos, y cuyo efluente final se descarga en un cuerpo receptor. Los entes generadores existentes
Ese es un punto muy importante. ¿Quiénes son los entes generadores existentes? Son aquellos entes que antes del año 2006 ya estaban establecidos en el país. O sea, aquellos entes que en el año 2004, 2003 ya generaban aguas residuales, ellos sí son entes generadores existentes. Recuérdense que hay parámetros para entes generadores existentes y hay parámetros para entes generadores nuevos. Prácticamente los nuevos deben de irse hasta la última etapa. ¿Quiénes son los entes generadores nuevos? Estos son establecidos posteriormente a la vigencia del presente reglamento. Entonces, todos los que están después del año 2006, que sus operaciones, su patente, etcétera, habla después del año 2006, deben de irse hacia el último parámetro que vamos a ver, o la última etapa que vamos a ver. Existen personas que descargan alcantarillado público, ¿sí? Son aquellos que descargan de tipo especial alcantarillado público, los individuales, jurídicos, pública o privada, generalmente son todos aquellos que están conectados a la red municipal. ¿Cómo es el cumplimiento de parámetros? Sí, es cierto, ya van, ¿qué? 16, no menos, 12 años, 13 años, casi 13 años. Y ya vamos a finalizar las etapas. Pues les quiero hacer un refresh que uno de los temas que buscaba el reglamento era la gradualidad y lo dividió en 4 etapas. La primera etapa, la fecha máxima de cumplimiento era el 2 de mayo del 2011 para esos entes generadores existentes. La etapa 2 tenía una duración de 4 años y finalizó el 2 de mayo del año 2015. La etapa 3 tenía una duración de 5 años y finaliza el 2 de mayo del 2020. Estamos a menos de un año de finalizar la etapa 3 y vamos a entrar a la etapa 4, que es del 2 de mayo del año 2020 y finaliza el año 2024. ¿Qué pasa si aquí se acaba todo? No. Realmente, por ejemplo, hubo una reforma recientemente que las municipalidades ya les dieron un plazo para cumplir con esta última etapa y se les aplazó hasta el año 2027, si no mal recuerdo. Sí, lo que va a pasar es de que en el año 2024, después del 2 de mayo y en este próximo gobierno, y por eso la importancia de tener un equipo de trabajo muy bueno en el ministerio, es que se le dé seguimiento a qué va a pasar después del 2 de mayo del 2024. Vamos a mantener estos mismos parámetros, se va a mantener el mismo monitoreo, se va a hacer por sectores, se va a hacer nuevamente de igual forma, va a haber diferenciación entre el sector público y privado, etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas que hay que resolver. Entonces, ya teniendo estos parámetros, es importante para aquellas personas que tal vez tienen dudas de qué parámetros estoy hablando y para no cargar aquí estos aspectos, pueden también googlear el Acuerdo Gubernativo 236-2006, Reglamento de Aguas Residuales, y ahí van a aparecer todos los parámetros físico-químicos y metales pesados que deben de cumplirse. Un aspecto muy importante que toda actividad debe tener es el estudio técnico. ¿Y qué es el estudio técnico? Literal, lo que dice el reglamento es un informe sobre el origen de las aguas residuales, las caracterizaciones realizadas para uso, reuso, lodos, así como la identificación de la disposición de aguas residuales. Realmente yo puedo ser un ente generador o un ente no generador, pero yo lo debo de establecer en mi estudio técnico de aguas residuales. Yo tengo que decir, ok, no soy un ente generador, hice el muestreo de aguas residuales y me percaté que yo no soy un ente generador, pero lo tengo que dejar establecido en el estudio técnico de aguas residuales. ¿Por qué? Porque hay unos lineamientos que se mencionan en el manual y en el reglamento de quienes pueden ser exentos de tener este muestreo de cada 2 años. Y quienes sí deben de tener el estudio técnico de aguas residuales y hacer un muestreo de 2 veces por año, no es cada 6 meses, como muchos mencionan, no. Yo puedo hacer el muestreo de aguas residuales en noviembre y el otro en diciembre. Ministerialmente no, la norma no quedó establecida que debe ser cada 6 meses. O sea, lo menciona que debe ser 2 veces al año. Y también el estudio técnico se debe actualizar
cada 5 años, no importando. Yo la recomendación que siempre hago es de que lo actualicen, no si ustedes lo hicieron en el 2014 a volverlo a hacer en el 2019, no. Yo lo que recomiendo es de que vayan de acuerdo a las etapas, que busquen ir de acuerdo a las etapas, entonces sí los actualizando, por ejemplo, ahorita en el 2020 tener una actualización, en el 2024 tener otra actualización, haberla realizado en el 2015, por ejemplo, etcétera. Esa es como una recomendación. Sin embargo, ustedes están en la disposición de poderlo hacer cada 5 años. Y el estudio técnico de aguas residuales es un instrumento dinámico. Si ustedes hicieron una prueba de agregar un clorinador, si ustedes hicieron una prueba de cambiar de sistema, si ustedes, todas las pruebas que ustedes hagan, vayan documentándolas y colocando en este plan de gestión de aguas residuales. ¿Quiénes hacen el estudio técnico? Como les mencioné, pues aquellos que manejan o administran aguas residuales de tipo especial, ordinario o mezclas de ambos, que vierten estas o no a un cuerpo receptor o al alcantarillado público. El estudio técnico contiene esta información, es información básica, no debe ser elaborada por un técnico en la materia, como es el instrumento ambiental que deben estar registrados en el Ministerio de Ambiente. No, lo puede hacer un ingeniero químico, un ingeniero ambiental, un ingeniero industrial. Diferentes ingenieros o profesionales, para no excluir al resto, pueden realizar este tipo de instrumentos ambientales. Es importante caracterizar las aguas, caracterizar los lodos si aplica, el afluente, tener un dispositivo de toma de muestra, identificar el alcantarillado a donde se están descargando, enumerar los parámetros exentos de medición y su justificación respectiva, que era lo que les hablaba. Puede ser que yo esté exento, no siempre hay que monitorear metales pesados. ¿Por qué? Porque en mi actividad solo hay parámetros físico-químicos que no ameritan tener metales pesados. Hay que incluir un plano de localización y ubicación con coordenadas geográficas, un plano de ubicación de los dispositivos de descarga, un plan de gestión de aguas residuales, cómo ustedes van a ir cumpliendo en esas etapas, un plan de tratamiento de aguas residuales y los informes de los resultados de las caracterizaciones realizadas. Una pregunta básica aquí siempre es, ¿debo entregar el estudio técnico al Ministerio de Ambiente? No. De acuerdo al artículo 7, es obligación de ustedes y de las industrias mantenerlo siempre a disposición de las autoridades del Ministerio de Ambiente cuando se lo requieran. Y aquí viene siempre dudas que me preguntan, mire, las municipalidades me lo piden. Pues a las municipalidades ustedes les pueden entregar una copia de sus análisis, pero no les entrega el estudio técnico de aguas residuales, los puede invitar a una visita, que conozcan la planta, etcétera, pero la municipalidad siempre debe buscar que sea el Ministerio de Ambiente que haga la visita para pedir el estudio técnico y así como la toma de muestras. Una recomendación que nosotros venimos dando desde el año 2006 y que hemos capacitado a más de 1,200 empresas es que siempre que el Ministerio de Ambiente les visite, hagan la cadena de custodia. ¿Qué quiere decir con la cadena de custodia? El Ministerio de Ambiente me visita, yo les entrego el estudio técnico de aguas residuales, ellos le hacen existe un folio y ustedes tienen que verificar que todas las páginas estén foliadas, que todas las páginas estén revisadas, que todas las dudas estén subsanadas. Y si el Ministerio de Ambiente hace una toma de muestras en mis puntos de descarga y en mis puntos de la fuente, ustedes también hagan eso. Llamen a su laboratorio de confianza y hagan las mismas monitoreos, porque para eso está el manual del reglamento. El manual del reglamento de aguas residuales, en un momento les doy el acuerdo, porque es un acuerdo ministerial, donde está el manual del reglamento de aguas residuales. Es el 105/2008, es un acuerdo ministerial, y en este lo que busca es dar cumplimiento a lo establecido en el reglamento, y es una guía que le permite a ustedes y al mismo ministerio cómo realizar, por ejemplo, el estudio técnico, cómo hacer la toma de muestras, cómo medir caudal, cómo calcular las cargas, aplicar el modelo de reducción progresiva de cargas, la deducción en especiales de valores o parámetros. Una serie, un muy buen manual que a diferencia del reglamento de agua, a diferencia del reglamento de evaluación, control y cimiento ambiental, que no tiene un manual, el Ministerio de Ambiente en colaboración estrecha con el sector privado sí se elaboró un manual precisamente para eso, para evitar la discrecionalidad de funcionarios
y entonces tiene la gran ventaja de que ustedes pueden hacer la cadena de custodia y así si el Ministerio de Ambiente se tarda 6 meses, 7 meses en mandarlo al laboratorio de salud, ustedes con su abogado pueden dar fe pública del monitoreo que hizo el laboratorio de su confianza. Entonces, con eso ustedes están asegurando que ustedes cumplieron lo que dice en el reglamento o en el manual y también cumplieron con lo establecido en la toma de muestras, porque estas personas del Ministerio de Ambiente muchas veces llegan con una hielera y les piden hielo incluso, y lo que hacen es la manipulación de la toma de muestras. Lo que hablé anteriormente, esto tiene una vigencia de 5 años. ¿Qué sucede si el Ministerio de Ambiente pide que se amplíe algo del estudio? Hay que realizarlo, eso sí, hay que realizar las ampliaciones, siempre y cuando el Ministerio de Ambiente lo solicite de forma escrita y debidamente justificada. ¿Por qué? Porque he tenido casos, y eso es algo que siempre recomiendo, donde llega el técnico y les dice, mire, usted tiene que hacer tal y tal cosa, y agregarle tal y tal cosa. Pero lo que hacen es que le dicen, mire, y esto lo tiene que hacer con tal persona, y esto lo tiene que hacer con tal empresa, y esto lo tiene que hacer con tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que provoca es esa incertidumbre en la empresa. ¿Realmente tengo que hacer esto o no lo tengo que hacer? Entonces, siempre que el Ministerio de Ambiente les pida algo, lo tiene que hacer por escrito y debidamente justificado. El reglamento de aguas residuales es un reglamento muy importante a tomarle en cuenta. Es un reglamento que si ustedes no lo están cumpliendo y están virtiendo agua contaminada a un ente, a un cuerpo receptor, pueden ser denunciados y pueden pasar a procesos de delito de contaminación industrial. Hay varios casos en Guatemala donde la empresa ha cometido algún error y han sido denunciados por no tratar el agua. Yo creo que este es un tema muy importante que debemos de poner atención. Ya para ir finalizando, ¿qué futuros o qué escenarios tenemos a futuro? Yo les podría mencionar 4, hay más, pero yo les diría que estos son los más importantes. Uno de ellos es cambios en el listado taxativo. Lo que les mencioné, dentro de 3 semanas va a salir publicado un nuevo listado taxativo que van a salir muchos sectores favorecidos con el ánimo de poder cumplir con el punto 2, que es la regularización al 3 de enero del año 2020. Eso es muy importante que lo puedan hacer cuanto antes. Comuníquense en Cámara de Industria, llámenos, nosotros podemos ofrecerles esa asesoría para poder cumplir con esta parte. Cumplir con lo establecido en el 236-2006, hacer su muestreo de aguas residuales 2 veces por año, hacer estudio técnico de aguas residuales, actualizarlo. Si ustedes no están cumpliendo con los parámetros, preparar un plan de gestión de aguas residuales. También con eso podemos apoyar como institución. Y un aspecto que nadie le ha puesto mucha atención, pero es un mensaje clave que nos han dejado algunos candidatos a la presidencia y son las auditorías ambientales. Este tema de auditorías ambientales, muchos que están trabajando aspectos puntuales para el próximo gobierno nos dicen, ok, qué bueno que ya las industrias estén cumpliendo y que van a cumplir con estar regularizados al 3 de enero del año 2020, pero ¿qué viene después? Y hemos escuchado 3, 4 propuestas de hablar de fiscalización ambiental. Y uno de los temas de fiscalización ambiental es, entonces el Ministerio de Ambiente, la Dirección de Gestión Ambiental, se va a enfocar ahora en visitar a aquellas industrias cuando estas industrias ya están cumpliendo. Entonces, puede ser que mi industria esté en Zacapa y me vayan a visitar para hacerme una auditoría ambiental y ver si lo que yo dije que estaba en mi instrumento ambiental lo estoy cumpliendo. ¿Estoy cumpliendo con estos compromisos ambientales, sí o no? Y si no lo estoy cumpliendo, puedo ser denunciado, obtener una opinión desfavorable de la auditoría ambiental. Entonces, ¿qué pasa con todos aquellos que ya están cumpliendo con estudio técnico, que ya estoy cumpliendo con mi reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, licencia ambiental, seguro de caución? Sí, qué bueno que lo están haciendo, pero implementen acciones preventivas, implementen acciones de cumplimiento del compromiso ambiental o generen auditorías ambientales internas. Esto es algo muy importante. Van a salir algunos manuales de cómo se van a hacer las auditorías externas por parte de un consultor, pero que sí deben de prestar mucha atención. Y finalmente hay una ley, la Ley de Cambio Climático, que es el Decreto 7/2013, que mandata algunos reglamentos. Esta ley lleva 4 años
parada, por eso de que no quise entrar mucho en detalles, porque es una ley que todavía está mucho en discusión, que no se sabe cómo se van a abordar la elaboración de reglamentos para compensación ambiental. Pero en su momento yo creo que esto sí merece un webinar aparte. La ley de cambio climático. Hoy los temas de legislación ambiental que queríamos ver eran esos dos. Con esto cierro y voy a proceder a leer algunas preguntas con el ánimo de poderles responder. ¿Me deben notificar antes de la visita del Ministerio de Ambiente o deben de llevar alguna orden de inspección? Sí, el Ministerio de Ambiente puede hacerlo de dos vías. Una de ellas es que me notifican por medio de una auditoría ambiental 15 días antes hábiles, me envían un plan de auditorías ambientales, de auditoría ambiental, donde dicen que me van a verificar los compromisos ambientales que yo propuse y que el Ministerio de Ambiente me agregó en mi resolución ambiental. Para eso ustedes deben de estar preparados, por eso mencionaba las auditorías ambientales internas, estar viendo que estén cumpliendo todos los compromisos. Y si esos compromisos ambientales no aplican, actualicen su instrumento ambiental. ¿Por qué? Porque yo he visto instrumentos ambientales donde las empresas se han comprometido a un compromiso ambiental de una, vi que iba a reforestar creo que 100 hectáreas y ellos estaban ubicados en la zona 15 y lo hacían a reforestar en otra área. Entonces, yo les digo, ¿cómo el Ministerio de Ambiente les acepta eso? Y cómo el Ministerio, y cómo ustedes también se comprometen a reforestar otra parte que no tiene nada que ver con el área de influencia donde están ubicados. He visto otros donde dicen que van a monitorear el aire y resulta que es una bodega. Entonces, como que no aplica. Entonces, sí me debe notificar el Ministerio de Ambiente 15 días antes o si es una actividad de control y seguimiento ambiental, no hay una notificación previa. Eso es una denuncia donde soy denunciado por parte de algún vecino o alguna persona particular y el Ministerio de Ambiente llega con una orden de inspección, claro que sí, y les dice que quiere tener acceso a las instalaciones. Esta es una visita, una visita visual, una inspección visual donde seguramente les van a pedir el instrumento ambiental y la licencia ambiental. Si no cuentan con eso, les dejan una notificación y posteriormente van a ser multados por haber iniciado operaciones y no tener instrumento ambiental. Si la empresa cambió de razón social en el año 2006, pero ya existía desde el año 2002, ¿se clasifica como existente o como nuevo? Es una buena pregunta y que siempre me la hacen. ¿Qué pasa si mi empresa cambió de razón social en el año 2010, o en el año 2008, o en este caso en el año 2006, pero ya existía en el año 2002? Okay, lo que se hace en esos casos es que se pone en el estudio técnico precisamente eso, y como hay un plano de ubicación, un plano de localización, se adjunta el cambio de razón social. Se hace una declaración jurada donde ustedes hacen ver del cambio de razón social que existió, pero que sigue siendo la misma actividad y que sigue siendo la misma ubicación. De igual forma hay que hacerlo con el instrumento ambiental. Si hubo un cambio de razón social, hay que notificarlo al Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ambiente le resolverá en este caso. Otra pregunta, ¿a partir de cuántos empleados debe de ser la operación? ¿Debe cumplir con estos requerimientos? No importa. Por ejemplo, yo conozco empresas que tienen 4 o 5 empleados y deben de tener su instrumento ambiental. Realmente depende de la categoría. Anteriormente, hasta una tortillería tenía que tener instrumento ambiental, aunque fuera en categoría de registro. Pero, por ejemplo, una empresa en las modificaciones que van a existir ahorita al listado taxativo ya no es tanto por empleados o por personas, sino que ya es por producción, volumen de producción, toneladas de producción, porque puede ser de que yo tenga una gran cantidad de personal, pero mis toneladas de producción eran muy pocas. O puede ser que yo tenga muy poco personal y mi impacto sea por las toneladas que produzco. Entonces, respecto a esta pregunta, yo les diría que a partir de cuántos empleados no hay una respuesta total, porque hasta una oficina debe tener instrumento ambiental. Sí, en categoría de registro que uno lo puede hacer, no necesita consultor, pero hay que hablar al Ministerio de Ambiente, presentar un croquis. O sea, todos deben de tener instrumento ambiental. Buenas tardes, tengo entendido que acaba de salir una reforma del reglamento, la 58, sí, correcto, era la que yo decía. Esa es únicamente para municipalidades y entidades que traten agua para descargas.
Mi pregunta es si eso aplica a las entidades no, solo aplica a aquellos que administran las aguas. O sea, por ejemplo, punto y final, municipalidades, ellos son los que salieron favorecidos, y aquellos que administran las aguas municipales, que hasta el momento creo que no hay muchas, solo hay una o dos más o menos. Entonces, esto solo fue una reforma que se hizo para favorecer a las municipalidades. A ver, hay otra pregunta aquí que dice, yo tengo a cargo un par de plantas que tienen instrumento ambiental aprobado, pero por CONAMA y no cuentan con póliza ni licencia, estoy en proceso de actualización, ¿será objeto de multa? No, no es objeto de multa porque usted ya tiene un instrumento ambiental, cumplió con lo que indicaba el artículo 8 de la ley, y el procedimiento es totalmente como usted lo está haciendo. Va a ser una actualización y en esa actualización el Ministerio de Ambiente le va a dar una resolución con una categoría, le va a asignar una categoría, le va a asignar un seguro de caución y le va a asignar una licencia ambiental. Así que no es objeto de multa porque también como usted lo menciona, en ese momento no había licencia ni póliza de seguro de caución. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Es necesario contar con abogado para todos los procesos ambientales? No es necesario contar con abogado para todos los procesos ambientales. Yo le diría que los abogados son muy importantes, los abogados y los técnicos, principalmente cuando hay una visita del Ministerio de Ambiente y, por ejemplo, con el tema de la cadena de custodia. Ahí sí es importante tener un abogado que pueda dar fe pública, por ejemplo, con el tema del monitoreo que se está haciendo, de la información que se está haciendo y demás. Siempre es bueno contar con algún abogado en procesos ambientales, ya sea de una denuncia, etcétera. Pero en el resto de procesos yo le diría que no es necesario contar con un abogado. Yo siempre he sido la idea de que es mejor contar con un especialista ambiental al interno de la empresa que le dé seguimiento y le dé aplicabilidad a las resoluciones que el Ministerio de Ambiente le ha dado. Si recién actualicé mi estudio ambiental y dentro de las medidas de mitigación me solicitan que obtenga para proyectos existentes la RN1 y la RN3, ¿puedo solicitar que la supriman? Usted puede solicitar una enmienda, sí, sí la puede solicitar, la tiene que justificar de muy buena forma. Es un tema que se debe justificar. El tema es de que con Red y el Ministerio de Ambiente tienen ahí su alianza un poco complicada y en algunas resoluciones han colocado cumplir con lo existente en estas normas, que es normas de reducción de desastres. Entonces, sí puede solicitar una enmienda a su resolución justificándola debidamente. ¿Qué hay que hacer para ser un técnico en la realización de estudios de impacto ambiental? Pues eso hay que acercarse al Ministerio de Ambiente. Ellos tienen unos requisitos para poder hacer los estudios de categoría C, B2, B1 y A, que solo pueden hacer las empresas. Si son clínicas y se cambia de ubicación, ¿se debe iniciar nuevamente con el instrumento? Sí. Clínicas, hoteles, apartamentos, cualquier empresa que se cambia de una circunscripción geográfica hacia otro, debe volver a hacer un instrumento ambiental y si hubo cambio y ya tenía instrumento ambiental, tengo que presentar uno por la etapa de abandono del sitio que estoy dejando. Si en mi etapa especifique que mis aguas son para reuso de tipo 1, prácticamente no debe cumplir con ningún parámetro, excepto metales pesados. Así es una buena observación. Es casi una respuesta a la que está dando, sí. Al final, si son para reuso de tipo 1, que es un tipo de reuso básico, debe cumplir con el tema de metales pesados. Aunque la recomendación es que siempre haga monitoreo de algunos parámetros eventualmente. Esto no es como una regla, la norma. Si nuestra planta descarga hacia una planta de tratamiento del complejo de bodegas, ¿debemos tener estudio técnico de aguas residuales propio o es suficiente con darle seguimiento a la planta del complejo? Si en el instrumento ya se certifica que nosotros descargamos. Ok, sí, en el instrumento, eso es muy, muy buena pregunta. Y siempre que me la hacen, de hecho, en una ocasión la vimos con el director de cuencas y con el director de gestión ambiental. ¿Qué pasa si yo estoy en una ofibodega y en mi instrumento ambiental yo especifiqué que el
yo estaba conectado a una planta de tratamiento. Hay dos casos. Bueno, en este caso es, como el que menciona el compañero, es de que él está ubicado en una bodega y en esa bodega ya tienen planta de tratamiento. Entonces el Ministerio de Ambiente lo que hace ahí es, llega puntualmente a la dirección de la bodega completa y lo que pide es el estudio técnico de aguas residuales de la planta de tratamiento. Nunca le va a pedir a usted. ¿Por qué? Porque usted debe indicar que ya en el instrumento ambiental y en la bodega, los responsables, en el contrato de arrendamiento, mencionan, o el contrato de arrendamiento, en el cruce de cartas, lo que sea, mencionan que la ubicación tal y tal cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales. Eso es lo que hay que hacer. Ah, bueno, qué buenísimo. Pero ¿qué pasa si yo estoy en un complejo que no tiene planta de tratamiento y me llegan a visitar a mí? Ahí ya cambian las cosas. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga 1, 2, 3 baños y esos 3 baños vayan directamente a una fosa séptica o a un alcantarillado público municipal. Entonces, allí sí es necesario poder hacer un muestreo de aguas residuales de algún punto de mi efluente y justificar que yo estoy exento porque está descargando a un alcantarillado público municipal. Ahora bien, ¿qué pasa si el resto de empresas que están a mi alrededor también descargan? ¿Cómo van a saber quién es el responsable? Entonces, allí la multa sí iría para el administrador del complejo. Y ahí es nuestra obligación pedirle al complejo que implemente un sistema de tratamiento de aguas residuales. Ojo con ese caso. Para empresa que presta servicios, ¿se debe gestionar instrumento ambiental para cada servicio prestado? No. Es un instrumento ambiental y usted incluye los servicios que presta. Generalmente, si es una empresa que brinda algún tipo de servicio, asesoría, etcétera, son categorías C o categorías de registro. Si en mi resolución aprobatoria se incluyen compromisos ambientales que requieren a normas del MEM, como por ejemplo las radiaciones no ionizantes, se podría solicitar una enmienda, porque ¿de qué manera podría el MAN sancionar de no cumplirse? Creo que eso queda fuera de sus facultades. Ok. El Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, les pide al Ministerio de Ambiente. Bueno, cuando el Ministerio de Ambiente, voy a aclarar bien rápido esto. El Ministerio de Ambiente le envía al Ministerio de Energía y Minas la opinión favorable de un instrumento ambiental. El Ministerio de Ambiente, de la Energía y Minas le dice, ok, le doy favorable si tú le pides estos requisitos, A, B, C. Y dentro de algunos requisitos puede ser de que le pida, en este caso, radiaciones no ionizantes. Entonces, el Ministerio de Ambiente, cuando le haga una visita o una inspección, realmente no va a saber si usted la está haciendo o no la está haciendo, pero le va a pedir el compromiso o le va a pedir el documento que acredite que usted sí tiene que hacer ese monitoreo. Ahora bien, ¿usted sí puede pedir enmienda? Sí, también puede pedir una enmienda y justificarla. ¿Por qué cree que no debe de tener este monitoreo o este análisis de radiaciones? Entonces el Ministerio de Ambiente las analiza, las vuelve a consultar con el MEM y puede ser que el MEM les diga, sí, tienen razón, eliminemos esto. Para la reutilización de aguas residuales, ¿qué proceso de análisis debo realizar? Eso está establecido en el manual del reglamento. Ahí está. Váyase si no tuvo la oportunidad de escuchar esta parte, el manual del reglamento es un acuerdo ministerial en el 105/2008. Hay un apartado donde dice quiénes son los que pueden hacer la reutilización del agua y cómo se debe hacer esta reutilización. Si no se inicia la construcción, se tiene la licencia y fianza, se vence y ¿qué pasa? Ah, ok. ¿Qué pasa si yo ingresé un instrumento ambiental al Ministerio de Ambiente y indiqué que iba a construir en el año 2000, en febrero del 2019, y tengo al día mi licencia, mi fianza, tengo licencia de construcción, etcétera, pero no hice la obra o no he empezado la obra? Ok, entonces en esa situación yo le recomiendo dos cosas. Una de ellas es notificarle al Ministerio de Ambiente, se le hace un escrito al Ministerio de Ambiente para notificarle que usted no ha iniciado obras y que puede ser que las vaya a iniciar
en tal mes, por ejemplo, sin tener la certeza de cuándo la va a realizar. Si definitivamente usted ya sabe que no la va a realizar en un año o en 2 años, le puede solicitar al Ministerio de Ambiente que suspenda el seguro de caución, si ya está por vencerse, y la licencia ambiental, para que usted no tenga que incurrir en un gasto adicional.